Music. Déjame contarte algo curioso sobre el silencio en la era digital. Habitamos un mundo en el que casi todo se comparte sin reservas. Cumpleaños, tazas de café, atardeceres, lágrimas, risas, hasta el dolor disfrazado con filtros. Sin embargo, hay quienes permanecen totalmente invisibles. Navegan en silencio, observan con atención, pero casi nunca publican nada. Quizás conozcas a alguien así, tal vez seas tú esa persona, y surge esa duda que siempre ronda por las cabezas. ¿Por qué? ¿Por qué optar por la invisibilidad cuando todo el planeta parece gritar en busca de atención? Resulta sencillo pensar que quienes no publican son solo tímidos o introvertidos, pero eso no captura toda la realidad. Por debajo, opera toda una psicología en juego, una que revela mucho sobre la naturaleza humana, la autopercepción y la sutil revuelta contra una sociedad adicta a la visibilidad. Music, verás, para ciertos individuos, el silencio no equivale a vacío. Representa control. Es el poder de decidir qué no llega a saber el mundo. Porque, queramos o no, las redes sociales han transformado de forma discreta cómo nos definimos. Premian la exposición, celebran el bullicio. Y no obstante, quienes se mantienen en las sombras suelen ser los que perciben todo con mayor nitidez. Observan sin necesidad de interrumpir. Reflexionan antes de responder. Evalúan antes de opinar. Los psicólogos han descubierto algo intrigante. Aquellos que evitan publicar con frecuencia suelen destacar en cualidades como el autocontrol, la introspección y la independencia emocional. Resultan menos afectados por la comparación social y la aprobación externa. En resumen, no buscan demostrar quiénes son, intentan comprenderlo. Y en un entorno saturado de representaciones, eso es excepcional. Porque seamos francos, la mayor parte de lo que subimos no es mera comunicación, sino una construcción de identidad, una audición inconsciente por la aceptación. Cada pie de foto, cada imagen, cada actualización de estado proclama: esto soy yo. ¿Me das tu visto bueno? Pero al dejar de publicar, ocurre un cambio. Empiezas a desvincular tu valor de los aplausos virtuales. Dejas de razonar en frases para redes, vuelves a saborear los instantes por ti mismo, no para una cámara. Y esa es la psicología oculta tras muchos que no comparten nada, anhelan autenticidad en un ámbito donde todo parece ensayado, no rechazan las redes sociales, simplemente ya no se reconocen en ellas. No se trata de oponerse a la tecnología o ser asociales, es negarse a condensar la existencia en momentos estelares. Porque una vez que has presenciado lo sencillo que es alterar las percepciones, empiezas a apreciar lo que no se puede subir. Silencio, hondura, imperfecciones, ¿verdad? Para algunos, la elección de no publicar surge tras un agotamiento emocional. Quizá antes compartían todo hasta que un día dejó de parecer genuino. Comprendieron que cada vez que mostraban algo precioso, sentían una presión invisible para superarlo. Ya no vivían, actuaban. Así que lo abandonaron en voz baja, sin proclamas, solo una desaparición gradual del timeline. Pero lo que a menudo se malinterpreta es esto. No publicar no implica no sentir. No significa indiferencia. Suele indicar que les importa demasiado la presencia real, el sentido profundo, la salvaguarda de lo sagrado. Existe un concepto psicológico denominado propiedad psicológica. Es esa sensación de que algo te pertenece en lo más íntimo, un pensamiento, un recuerdo, una vivencia, y al publicarlo, esa propiedad se diluye un poco. El instante se convierte en bien común, expuesto a juicios, distorsiones, incluso burlas. Por eso, quienes no publican a menudo custodian esa propiedad sobre su propia vida. Mantienen sus momentos intocables, personales, intactos, y tal vez no sea tristeza o aislamiento, quizás sea una libertad serena, porque reflexiona. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo significativo sin el impulso de compartirlo? ¿Cuándo reíste, lloraste o lograste algo sin pensar de inmediato en subirlo a la red? Ese reflejo, esa necesidad de exhibir no es innato, es aprendido. Fruto de una década de me gusta, compartidos y circuitos de dopamina que han condicionado nuestros cerebros a ligar validación con valor, y cuando alguien sale de ese engranaje, parece un acto de rebeldía. Pero también es sanador. Empiezan a redescubrir la sencillez de hacer las cosas por uno mismo, cocinar sin inmortalizarlo, viajar sin geolocalizarlo, emocionar sin narrarlo. En ese ámbito algo se despierta, una autoconciencia que no requiere público.
Pero no todos los que evitan publicar lo hacen desde la calma. Algunos actúan por temor. El temor al veredicto, al rechazo o a ser malentendidos. Las redes han intensificado una ansiedad sutil que los psicólogos llaman presión de autopresentación. Es la vigilancia constante de que te observan, aunque no sea así. Y para muchos, eso agota. Temen que lo que digan se interprete mal o, peor, pase desapercibido. Por eso se replegan, no porque no deseen conectarse con Plica, sobre todo porque el precio de mostrarse en público parece excesivo. Desean que los vean, pero de verdad, no de manera superficial. Y curiosamente, a menudo las personas más calladas en la red albergan las reflexiones más intensas en su cabeza. No están ausentes, están rebosantes. Solo optan por la quietud en lugar del alboroto. Ese mutismo lleva una capa filosófica profunda. En un entorno que no deja de gritar, mírame, escoger el anonimato se convierte en una afirmación personal. Es como declarar, existo más allá de lo que percibes. Pueden navegar por las vidas ajenas asintiendo, sonriendo, en ocasiones sufriendo, pero rara vez se exponen porque captan una idea que muchos ignoran. No todo lo que vives está destinado a ser observado. Hay experiencias vitales de gran calado, como el desarrollo personal, el duelo o el cambio, que transcurren en silencio, invisibles y sin publicarse. Y tras pasar por suficientes mutaciones íntimas, uno comprende que pasar desapercibido no equivale a ser irrelevante. Al contrario, ahí es donde se forja la identidad, no donde se representa. Ahí radica la contradicción. Las redes sociales se crearon para unirnos. Sin embargo, frecuentemente nos dejan más solos que nunca. Al dejar de publicar, dejas de perseguir lazos virtuales y empiezas a fortalecer los auténticos. Comienzas a apreciar quién se acerca sin esperar novedades. Descubres quién te tiene presente sin que lo recuerdes. Ese tipo de vínculo, genuino, sin difusión, resulta más sólido, más cálido y auténticamente profundo. Y quienes evitan postear, habitan ese ámbito. Cultivan lazos que no requieren validación, encuentran sosiego en lo no compartido y permiten que la existencia fluya sin convertirla en material. Esto también tiene que ver con la solidez del yo. Saber quién eres aunque nadie te mire. Si te sientes a gusto en tu propia piel, no precisas espectadores para confirmar tu valor. No es soberbia, es serenidad. Y paradójicamente, esas mismas personas que no publican suelen guardar las anécdotas más cautivadoras. Pero las reservan para charlas cara a cara, no a través de pantallas, porque para ellas el contacto verdadero no se mide en reacciones o me gusta. Se mide en silencios compartidos, en miradas que se cruzan, en risas que no buscan testigos. Son individuos que portan universos enteros, que rumian con profundidad, observan sin cesar y captan todo en voz baja. No anhelan el aplauso global para su ser, solo desean habitarlo. Y quizá, en un mundo tan ávido de visibilidad, su reserva no sea un defecto. Es un reflejo, un aviso de que no todo lo valioso ha de divulgarse, que a veces lo más humano es guardar algo solo para uno mismo. ¿Sabes qué resulta intrigante? Cuanto más tiempo pasa alguien alejado de las redes, más altera su visión del entorno. Los tonos se vuelven más vibrantes. El ritmo del tiempo se dilata. Las pláticas se llenan de sustancia. Da la impresión de que apartarse del bullicio restaura la realidad, pues al cesar la puesta en escena, inicias la vivencia plena. Hay una elegancia sutil en transitar la vida sin documentar cada instante. No piensas en encuadres, iluminación o frases ingeniosas. Estás ahí, completamente presente, inmerso en el ahora en vez de observándolo desde fuera. Y eso es algo que las redes rara vez nos permiten hoy. Pero la base psicológica de esto va más allá de gustos o inclinaciones. Se ancla en cómo nuestro cerebro maneja la aprobación. Cada vez que subimos algo y recibe atención, me gusta, comentarios, corazones, se libera dopamina, esa sustancia ligada al placer y la adicción. Poco a poco, anhelamos esa confirmación. Empezamos a priorizar vivencias publicables sobre las genuinas. Ahora, visualiza a quien rechaza ese círculo, a quien opta conscientemente por romper con el ciclo de dopamina. No es apatía, es autocontrol. Se precisa una conciencia elevada para eludir lo que está pensado para retenerte. Quienes no publican suelen poseer un fuerte locus de control interno, un concepto psicológico que indica que su valor y dicha provienen de adentro, no de validaciones ajenas. No requieren el eco digital de «eres suficiente» para creérselo.
Y lo más curioso es que investigaciones demuestran que quienes se toman pausas prolongadas de publicar o consumir contenido en redes experimentan un alza notable en estabilidad emocional y satisfacción vital. Porque cuando tu identidad deja de reflejarse en los demás de forma constante, se afianza, se hace tangible. Ya no editas tu existencia para que sea consumible, la vives en su complejidad caótica, hermosa e íntegra. Y tal vez esa sea la auténtica revuelta. Permanecer completo en un mundo que premia los pedazos. Pero el silencio en línea no siempre implica calma. En ocasiones, enmascara cansancio. Para muchos, las redes fueron un sitio donde buscaban lazos, pero terminaron agotados. Surge un hastío emocional discreto al ver desfiles de momentos ideales mientras uno aún intenta recomponer. Imagina que alguien te cuenta su vida detrás de cámaras. Terminas comparándote sin querer, aunque sepas que no deberías. Comienzas a dudar de tu propio valor, a pesar de conocer la verdad, y al final, hay quienes optan por alejarse, no por rencor, sino para protegerse. Descubren que no tienen por qué actuar para el mundo entero, no deben justificar su mutismo, ni seguir demostrando que están bien solo para que les crean. Esa es una de las verdades silenciadas de nuestra generación. Hemos mezclado la exposición con el mérito. Creemos que para valer hay que ser vistos. Sin embargo, el verdadero sentido no requiere espectadores. Algunos de los instantes más profundos de tu existencia, esos que te definen, ocurrirán sin que nadie los observe. Sin fotos, sin leyendas, sin público, solo tú. Y quizá eso sea lo que captan mejor quienes evitan compartir. Entienden que la reserva no es aislamiento, es un diálogo contigo mismo, pues al dejar de publicar cada idea, vuelves a escuchar la tuya propia. Reconectas con esas facetas tuyas que se perdieron en el bullicio, tus anhelos discretos, tus temores no dichos, tu brújula interna, y eso resulta algo profundamente espiritual en estos tiempos. No es un retiro, es un regreso al hogar. Claro que no todo es sereno, hay instantes de incertidumbre, de pensar si el silencio te hace desaparecer, si te quedas rezagado mientras los demás exhiben sus avances. Pero con el paso del tiempo, percibes algo precioso. Tu valía no se evapora cuando nadie te mira, sigue ahí, firme, como el zumbido apacible de una habitación tras la tormenta. Y tal vez esa sea la confianza auténtica. No la proclama ruidosa en redes, sino la certeza tranquila en la desconexión. Hay quien dice, si no lo subiste, ¿acaso existió? Pero la realidad es que lo que más te transforma rara vez llega al perfil. Tu evolución, tus desengaños, tus triunfos íntimos, tus gestos bondadosos en privado, habitan en el recuerdo, no en las plataformas. Y quizá baste con eso. Cuando los expertos en psicología hablan de expresión genuina, insisten en la coherencia, esa unión entre tu yo interior y el que presentas afuera. Pero en la era de los retoques, esa unión se tuerce sin cesar. Terminas existiendo como una edición tuya hecha para gustar. Así que, al elegir no publicar, alguien podría estar manteniendo esa coherencia, custodiando esa delicada honestidad entre su mundo interno y el externo. No precisan que todos vean sus emociones para confirmar que son reales. No hace falta inmortalizar cada atardecer para revivir su impacto. Viven cabalmente, en voz baja. Y aquí radica la paradoja. Quienes optan por la quietud suelen experimentar la vida con mayor viveza. No se distraen con el espectáculo. Captan matices que otros pasan por alto. Cómo muta la luz en una pared, la pausa antes de una frase, el eco de risas lejanas. Están presentes, y la presencia es el tesoro más escaso en un entorno forjado por el foco ajeno. Pero a veces esa misma presencia los lleva a malentendidos. Pueden tildarlos de distantes, enigmáticos, incluso gélidos. No obstante, si miras con atención, su silencio no es vacío, es hondura. Es la paz que nace de no tener que justificarte para ser comprendido. Surge una seguridad callada al no requerir que todos te conozcan, solo que unos pocos te entiendan. Y eso lo saben bien quienes no publican. Reconocen que no toda verdad está hecha para la masa, que ciertas partes de ti merecen estar a salvo de algoritmos y juicios, porque una vez que algo se hace público, deja de ser solo tuyo. Pasa a ser objeto de interpretaciones, críticas, modas, y quizás algunos instantes sean demasiado sagrados para eso. La próxima vez que veas a alguien que nunca comparte, no pienses que se esconde. Tal vez solo esté viviendo. Tal vez halló sosiego en los rincones discretos de la vida, esos no iluminados por el resplandor azulado de una pantalla. Tal vez sean ellos quienes recordaron lo que los demás hemos olvidado.
que no ser visto no implica estar solo, que guardar silencio no significa carecer de fondo, que a veces la expresión más sincera de tu ser es el no decir nada. Porque al fin y al cabo no estamos hechos para hacer shows, estamos hechos para ser humanos, y quienes no publican nos lo recuerdan con cada instante callado, sin filtros, bellamente invisible.